Hola. Hola. Oh, bienvenidos al calabozo de la calabozo. Estamos con Donatello, con Urticario y con Lobo, el cazarrecompensas más idiosincrático y polimórfico. Hello. Y me falta una chela, así que Te faltó Semiotic Man, maestro. Semiotic Man debería haber Oh, hi, Mark. hecho la presentación. Trejo. Eso. ¿Qué Lobo dije? Trejo. Hablando de mercenarios, tenemos la primera noticia de esta semana relevante. Star Wars, el Mandaloriano. Supuestamente esto partió como un rumor hoy día, pero al parecer está confirmado que tendríamos de regreso a Temuera Morrison como Boba Fett en la segunda temporada del Mandaloriano. O sea, está vivo. Sí, pero se supone que eso ya era, no sé si es canon o no, pero escapó del Sarlacc. Pero puede haber salido como Drax. Sí, eso se supone que pasó en... Tal vez es lo único que mantuvieron de la historia antigua. Cómo sobrevivió Boba Fett gracias a su armadura de Beskar. En ese tiempo creo que era solo armadura mandaloriana. Tenemos que señalar que hay un episodio donde supuestamente habríamos visto a un personaje que quizás tal vez era Boba Fett en el Mandalorian. ¿Lo recuerdan ese episodio? No. Aparecieron muchos al yo mismo no. tiempo. Uno de esos debe haber sido. No, pues era ese ¿No? capítulo donde el Mandaloriano era contratado, era subcontratado. Era un capítulo que era parecido, de hecho, a The Unforgiven de Clint Eastwood, donde viene un mercenario más joven que quiere tener una reputación, quiere hacerse de una reputación y contrata a un mercenario más viejo, que era en el caso de Unforgiven era Bill Money, y en el caso Sí. del Mandaloriano era el Mandaloriano, obviamente, y lo contrata este tipo que era un mercenario más penca, joven, para que ambos vayan cara a una mercenaria, creo. Era Sí, mujer. una china. Exacto. Y después creo que la mataron lo mataron a él. La weá es que se ve cuando está el cadáver, se ve que viene y se ve que viene un tercer individuo, se ve el pie y se ve como un trozo de una capa. Y no se sabe quién cresta era ese personaje. Y muchos especulaban que era Boba Fett. Ah, cierto. Cierto que queda ahí con escena post crédito o algo así. Sí, exactamente. Entonces Tenéis razón. ese episodio se llamaba The Gunslinger, el pistolero, justamente. Y terminó con esta figura que se aproximaba al cuerpo sin vida de Ming Na Wen, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Ese supuestamente era Boba Fett y supuestamente esto lo veo que es de acuerdo a THR, o sea, no es algo que está confirmado. Temuera Morrison regresaría regresaría en el papel de Jango Fett, no de Boba Fett, pero ahí está la cuestión, da lo mismo, porque sería Boba Fett porque Boba Fett era un clon. Sí, Boba Fett. Y tenemos por otro lado la noticia de que supuestamente Hayden, ¿cuánto se llama? Anakin Skywalker, estaría participando de la serie tan postergada, cancelada, vuelta a programar de Obi-Wan Kenobi. Estaría bueno esto. Esas son las noticias, señores, ¿qué opinan? Excelente. Y con eso damos paso a la segunda noticia. Bueno, excelente, como diría. Bueno, excelente. Eso es lo que te hizo Disney con la propiedad intelectual de Lucas. Bueno, tú tenías excelente. algo que comentar hoy día que nos envió el doctor Marco Tulio Teórico. ¡Mame! Aquí vamos Sí, a ver es si un funciona. trascendido que lleva... Ahí me dicen Sí, fue grabado hace harto tiempo, pero gracias a la cuarentena tal vez y a la magia de TikTok, hoy se hizo viral. Son estas escenas que hay de los DVDs del Mandaloriano oficiales, donde muestran una entrevista a David Finoli, o sea, el productor del showrunner de la serie de Attack of the Clones. Mandaloriano. Y ¿sí? Y por el Attack of the Clones, ¿no? Sí. ¿O no? War of the Clones, ¿cómo se llama? Hablaba de la amenaza fantasma y una escena crucial
que yo no la había visto con tanto profundidad y el análisis que hace él, su interpretación es bastante buena, por lo que nos da esperanzas de lo que se viene si es que él llegara a ser el hombre que toma las riendas de Star Wars. Pero él Al es parecer ¿Y tiene cuál sería esas interpretaciones? que el Duel of Fate que hubo Duel of Fates. Sí, entre los tres, entre Obi-Wan, Padawan, Qui-Gon Jinn Y Darth Maul. y Darth Darth Maul. Maul, hablaba sobre el fate, pero el destino, el duelo de los destinos, pero el destino de Anakin. Quien sobreviviera a ese duelo iba a ser de a dónde se iba a ir Anakin en el futuro. Pero Anakin eventualmente igual se fue al lado oscuro. Sí, pues por eso mismo, la interpretación que da él es que si hubiese sobrevivido Qui-Gon a ese duelo, Claro, porque exacto, eso, tienes toda la sí, razón. Qui-Gon Jinn iba a ser la figura paterna para Anakin, que no tuvo, sí, porque Obi-Wan nunca fue una figura paterna para él. jamás fue una figura paterna y si empezamos a mirar en retrospectiva era bastante patán Obi-Wan. Como Obi-Wan era un Jedi de tomo y lomo, que todos Sí, eran realmente, la mayoría de ellos eran basura, hay que ser sí. honesto. Iba a mandar a Luke a matar a su propio padre sin decirle quién era. A ese nivel de comprometido con la causa estaba. En cambio, Qui-Gon era mucho más centrado, pues Sí, era pues más recordemos esa escena donde Obi-Wan, ya mayor, no Padawan, le dice ayuda, envíeme a matar a Palpatine, envíeme a matar al sí, senador Palpatine. Al un senador hitman. Palpatine, no al emperador ni a la Sí, figura maligna. Envíeme, send me to kill Senator Palpatine, así le dice. tal vez los Sith no eran tan malos. Bueno, Dave Filoni es el showrunner de Clone Wars y lo ha sido desde, no sé si desde que Clone Wars partió que era una serie animada de ¿cómo se llama? Tartakovsky, ¿no? Sí. Y ahí no sé si partió yo creo que partió después de eso, pero Finoli siempre ha estado a cargo de Clone Wars, que es donde parece se ha tratado con más respeto el lore y el canon de Star Wars. Se ha Sí, desarrollado, se ha expandido y claro que el hombre tiene una gran debilidad por Ahsoka, al punto que la convirtió finalmente en la verdadera protagonista de Clone Wars. Y salió otra noticia, Pero hoy día salió otra noticia de que Darth Vader fue desplazado del primer lugar como personaje favorito de Star Wars. El personaje favorito de Star Wars es ahora Baby Yoda. al menos no fue Rey. Baby Yoda. es que sería imposible que fuera rey, pues, no había cómo. Rey Conniff, no, pues si Rey Conniff falleció hace muchos años ya. Tarara, tarara. No empecemos a hablar sobre música de ese tipo porque ahí sí que yo me emociono. Emociónese nomás. Pablo, tú estuviste en el Festival de Viña cuando vino Ray Conniff. Sabemos que estuviste ahí en primera fila. Cuéntanos No, no cómo, estuvo. cómo fue esa No, experiencia. no, Pero no. estamos mitificando aquí a los contertulios. Soy Igual con Ray pésimo. Conniff tiran bolsas de orina, sí. ¿Qué? Parece que nos vamos a tener que ¿En invitar el a festival? Marco Tulio Teórico para tener cosas random. Pues en el Festival de Viña siempre se tiran bolsas de orina, es un clásico. ¿No han ido nunca? Yo, No. sí, Ah, bueno. No tirando bolsa de orina, señor. yo fui al Festival de Viña del 93. Chuta. Yo fui cuando estaba Joe Vasconcelos y La Ley. No sé qué año habrá sido, 90 y algo. Bueno, cuando yo fui estaba La Ley, el 93, con su formación que incluía a Andrés Bove. Andrés Bove, Luciano Rojas, el insoportable Quizás y... estuvimos ahí mismo, quizás te lancé mi orina. Así que tú Consulta, fuiste. en esa formación estaba Pero era era orina Claudio. semiótica, así que... Era más cerveza que orina. Semiotic urine. Say what? Ah, no, ya. Bueno, perdón. ¿Qué decía Pablo? Lo estábamos interrumpiendo con nuestra grosera... ¿Quiénes estaban teclados ahí? No, es que Bobby sería el único original que estaba en esa formación entonces, porque ahora no existe ninguno de los originales, Pero porque regresemos los a... originales eran... Pero no, ¿quién quiere hablar de la ley cuando tenemos tanto Star Wars de qué hablar? Además que estamos celebrando The Revenge of the Fifth. 5 de mayo. 5 de mayo.
día de estas cosas. Y a mí me preocupa que Pancho ya... De enchiladas. Pancho partió bien prendido y ahora como que se apagó, así como Kurt Cobain. ¿Ah? Ah. Lo que pasa es que estoy dibujando en paralelo, entonces me quedo Muy escuchando bien, lo que muy habla. bien, señor. Dibuje, señora, dibuje, señora. Escuché algo de una orina. Sí. Era la orina de señor ¿Quién tiene Chiquilluy. problemas de orina ahí, señor? Problemas prostáticos. Es el nuevo personaje favorito de todos los niños. El sheriff Ribbit. ¿El qué? El sapo que hiciste, pues, está re bueno, weón. El sheriff. Ah, El sheriff Aníbal Ribbit. pero talla interna no, señor, que nadie las va a entender. En Esa esa rana imagen. clavada por otro lado, señor. Sapo de la noche, sapo cancionero. Te disparó en el ojete. En el ojo, digo, en Ay, el nos ojo. transformamos en el viernes sin censura. Sí. Cuenta Cesarito, ¿no? Ya tienes un tema, señor, nostalgia, algo. Pero si estábamos hablando de Star Wars, yo les tengo otro Lo que tema. pasa es que yo no ¿Y qué otra cacho, no cosa cacho hablamos nada en de este Star Wars. programa? Yo les tengo una nostalgia. Hasbro relanzó las figuras de los cazafantasmas. ¿Lo antiguo? Sí, sacó las 4 iniciales de Kenner y sacó Pegajoso y el Stay Puft. Ah, buena. Están a Buenísimo. precio, las figuras clásicas están alrededor de los $200 si los pillas tú Oye, pero son los moldes en, originales. en packaging. Sí, los mismos moldes, sí, los originales, o sea, en el mismo formato, solo Pero que es que a para veces, diferenciarlo, es que a veces hacen algunas reconstrucciones porque según he sabido, algunos moldes se pierden o los destruyen. no, estas son las mismas, pero lo que cambia el pack que tienen los cazafantasmas, que la versión de los 80 tiene parte desde abajo la conexión con el blaster, y en esta versión parte como es la que está en la película, que parte desde el centro la conexión. Entonces esa es como la forma de diferenciarlo. Pero las figuras son iguales y los fantasmas en la versión actual son como más satinados con un plástico más, o sea, menos tóxico, porque el plástico anterior era más tóxico, el de Sí, Kenner inicial. ahora hay más cuidado con respecto a eso. El tolueno, Claro, menos tolueno. además que alguno se lo tragó, no La sé. pintura con plomo y todo Y eso lo que se otro usaban. que mejoraron lo que es el packaging en el blister, mejoraron lo que era el nombre de Winston, que era Sedmore, pero la versión original era Sedmore con 2D y la versión correcta es con una D, y eso lo corrigí. Esas son las variaciones que tiene. Pero es un gran avance porque estamos hablando de que una figura embalada sale $200 y ahora está en Walmart, que están costando entre 10 y $7, así que van a empezar a todos a revender esas figuras. Oye, ¿y esto tiene algo que ver con que hace un tiempo atrás tú te descubriste varias figuras de los cazafantasmas que tenías? Sí, es que yo era fan de la serie de los cazafantasmas, más que la película, que me gusta esa, que lo dan en TVN, la dan en la mañana, y yo tenía, de hecho, grababa los capítulos. Era muy buena Y esa serie, weón. me gustaba más la adaptación, claro, porque la serie te da como, era un mundo, ¿cómo se llama? La expansión del mundo que tenía la película, entonces era más entretenida. De hecho, yo partí viendo los monitos, seguí las figuritas, que en ese tiempo eran bastante difíciles de conseguir. No es como ahora que hay cientos de tiendas de retail, antes no, pues había un par de tiendas Sí, pues, especializadas, llegaban a por ejemplo, juguetería en nomás. Viña estaba, claro, en Viña estaba esta la Niño Mundo, y para de contar, que era como la juguetería en que ibas a conseguir las cosas. Lo que éramos de regiones, en Santiago siempre han habido tiendas, pero en regiones es más difícil. Sí, era un mundo. Imagínate más al norte, más. Bueno, ahí en Punta Arenas y Arica no, po. Pero todos los otros quedamos mal, pues, Ah, pero no llegaba igual, casi nada. con respecto a eso, yo sé que en La Serena, por ejemplo, en el caso de los cómics, uno conseguía más cosas y en Valparaíso también conseguía más cosas que en Santiago. No sé cómo funcionaba ahí el asunto, pero yo recuerdo que tú ibas Sí, a Santiago y tenías el Postal Lion nomás como para conseguir cosas. Pero en cambio, tú ibas a Viña y tenías como 5 o 6 tiendas de cómics. en La Serena en los 90 era el epicentro ñoño de todo el norte. Yo recuerdo que una tía se fue a vivir a Antofagasta, fui para allá súper esperanzado, decía, oh, Antofagasta es una de las ciudades más grandes de Chile, voy a encontrar de todo. Y lo único que encontré fue un tomo de Elric, del cómic, en un kiosco. No habían
tiendas de cómic, no había nada. Creo que solo había en ese tiempo por lo menos había una tienda de música metalera y era. De hecho, andaba buscando en ese tiempo El Señor de los Anillos, me metí a una librería que estaba en la plaza y el viejo me miró feo, me dijo, no tenemos de eso. Y después salí y me di cuenta que era una librería católica o evangélica. Y obviamente El Señor de los Anillos sonaba como algo sacrílego. Pero La No, por ejemplo, Serena tenía de todo. Hubo un tiempo en que alcanzaron a tener 4 tiendas de cómics en por La ejemplo, Serena. en Viña 4, igual es harto. el cómic era mal visto porque la tienda donde está el terminal actualmente, antes había una tienda ahí de cómics, que era la previa a la Crazy Old Comics, que es la que estaba en Valparaíso. Pero claro, era una tienda pornográfica que vendía cómics. Entonces Ah, tú te entrabas y a la mala a esa tienda pornográfica a conseguir cómics. Te miraban más feo por pedir los cómics que por entrar a la tienda. Porque claro, todos los entraban para ver pornografía. Entonces uno llegaba a ver los cómics y decían, oye, este está loco. Tenés que Y comprarte un par después de vino revistas para la pasar orgánica. piola, po. Claro, te miraban feo si no sacabas algo porno. Y después cambiaron a la que está ahí en la Galería Aeropuerto, ahí se puso la Crazy Old Comic y otras tiendas más a vender. Pero antes era como super underground. sí, eso era entretenido. Y yo creo que lo que tenían esas dos ciudades, La Serena y Viña, era que eran ciudades universitarias. Entonces ahí está. Bueno, y aparte que hay dinero, pues en Viña igual hay harta gente con dinero y en La Serena también. La mayoría de todos los jefes ingenieros de las faenas del norte, cuando no querían viajar tanto en esa época, tenían a sus familias en vez de estar en Santiago, estaban en La Serena. Entonces viajaban todos los fines de semana ahí y sí que había dinero en esa ciudad. Ahora no sé qué tanto. Yo creo que, no sé, hay un par de tiendas, pero casi todo lo que está en La Serena igual que en Viña. Veía como que hace un par de años alcanzaron a haber 2 comiquerías en Viña y ahora hay una nomás, po. Cuando estaba Basinga, así que se acuerdan. Sí, Alcanzamos a hacer el lanzamiento ahí en Basinga, se fue como el revival de los cómics en Hicimos Viña y el después día, murió, po. hicimos el día del cómic, En, Free ¿Mm? Comic Book Day. Sí, por ahora está la Macros nomás, creo. Todavía ni siquiera sé si se llama Macros, ¿no? O sea, Crazy Old Comics, esa es la que está ahí, en la Galería Suiza. Y en Viña, o sea, y en La Serena sé que todavía está la tienda Flexo que vende cartas de Magic. Está Ferita, pero es más como online, que gente que conozco. Estaba la Macros, pero no sé si todavía existe la Macro en Viña. Sí, en cuanto a, Pero en cua- pasaron de tener 4 o 5 tiendas que haya una o dos, ha bajado harto, igual que en y Viña. Así que. en Viña antes también había algunas tiendas de figuras de acción coleccionables y ahora creo que una de las pocas que queda es una tienda que David tiene una anécdota en esa tienda, que era una tienda donde originalmente vendían trenes. No sé si se llaman Ah, sí. trenes de Ah, no, juguete porque aquí o... solamente le vamos a hacer mala publicidad. Pero yo nunca he entrado a esa tienda a comprar nada porque te cobran un ojo en la cara y el otro lo hay que dejarlo empeñado, Rick. Entonces, Pero, pero esa tienda antes estaba en el aeropuerto, la galería de aeropuerto donde estaba la Crazy Old Comics antes. Ahora es una tienda, un mall chino, esa cosa. Sí, Pero ahí ahora es un tenían. molchino. Y siempre, no, siempre vendió todo a sobreprecio, o sea, mínimo 3 veces el valor de lo que. ¿y tú Yo recuerdo encontraste? que de la anécdota más reciente fue Sí. que fui a pedir un carrito porque estábamos haciendo una portada del libro y necesitábamos justamente el modelo de auto que era un Boss Ah, tenés razón, claro, del modelo, el siguiente modelo, sí. y necesitaba ese como para referente. Entonces, de casualidad lo vi en la vitrina de la tienda, entonces entré a preguntar. Le dije, oye, ¿sabes a cuánto tienen los autitos? Depende del modelo, me dijo el vendedor. Ya, mira, ¿sabes? Quiero ese Ford. ¿Cuánto está ese Ford? Me dijo 35. 2035. Entonces, ya, ok, gracias. Y claro, esos autos cuestan 10.000 pesos en otras tiendas, pero aquí lo tenía ya a 35. O sea, lo Eso, tenía a 20 y me lo subía a 35 miren, por el interés que le di. eso me recuerda un episodio de Los Simpsons, donde era el episodio de Encías Sangrantes Murphy. Lisa quería comprar el disco, el único disco que grabó Encías Sangrantes, y estaba en el calabozo del androide, la tienda de Jeff Albertson, alias Comic Book Guy. Creo que Lisa va a comprarlo y le cuenta que Encías Sangrante acababa de morir, y el Comic Book Guy, al enterarse de eso, le sube el precio. ¿Cuánto cuesta el álbum? Lo mismo más o menos como tú.
$10. Porque acaba de fallecer en silla sangrante. Ahora cuesta $100. Entonces, eso me lleva al siguiente tema. No sé si esta semana se enteraron de una cosa que yo la sabía hace tiempo, porque uno de los canales a los que estoy suscrito, que es un muy buen canal, donde tratan sobre todo lo que tiene que ver con los Simpsons, se llama The Real Gems. Y The Real Gems tiene varias secciones, y una de sus secciones es Misterios de los Simpsons, Simpson Mysteries. Y en uno de esos hay uno que son 4 partes, en realidad son 5, sobre quién realmente le disparó al señor Burns. Excelente. Y este video, el Real James lo publicó el 29 de agosto del año pasado, 29 de agosto del 2019. Y en él mostraba cómo hay una escena donde está Homero disfrazado de Krusty, y no es Krusty. Y esta semana, recién esta semana, alguien en Reddit hizo una pregunta relacionada a los Simpsons y alguien dijo, oh, se dieron cuenta que hay un capítulo donde sale Homero disfrazado, y quedó como el que había descubierto esa cuestión, al punto que otro de los youtubers que yo sigo, que es Wang, que tiene un canal donde se dedica a desentrañar también ciertas particularidades y misterios de internet. Él se refirió a este post de Reddit donde revelaban esta cosa que supuestamente durante años nadie lo había notado. Y yo mientras veía el video decía, pero si esto lo habló Real James hace más de un año, o por lo menos a fines del año pasado. Y al rato el propio Wang lo mencionó y dice, algunas personas en los comentarios, que no fui yo, me hicieron notar que The Real James ya había hablado de esta teoría. Entonces, es algo que, por supuesto, el propio guionista del capítulo desmintió y mostró el guión de ese capítulo, donde decía, en esta escena aparecen todos menos los principales sospechosos. O sea, no aparece Homero, no aparece el abuelo, no aparece Tito Puente. Sospechoso. Entonces, El diablo con dinero. la teoría es que los animadores la cagaron, estos animadores en Corea la cagaron, que es Acom, de hecho, Acom eran los animadores de los Simpsons, no sé si seguirán siendo, porque Corea hizo una gran industria, Corea del Sur hizo una gran industria de la animación, y al parecer ellos se equivocaron y pusieron a Homero igual, y después dijeron, ¿cómo arreglamos esta weá? Bueno, pintemos encima a Homero como Krusty. Después de todo son casi el mismo modelo. Y por eso ocurrió aquello. Igual ahí yo hubiese preferido de que hubiesen mantenido el misterio, en vez de haberlo explicado de tal forma, porque pero es que es el igual problema. hay una mística antigua con ese capítulo. Es que es el asunto, que cuando la gente se ve interpelada en Twitter o en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es algo a lo que yo no me acerco para nada, no uso Twitter, pero ahora también otra cosa que veía es que el director de Suicide Squad estaba pidiendo disculpas por la forma en que representó a Harley Quinn en la película, que por lo demás era el mismo look que tiene en los cómics. Entonces, yo no sé por qué cuando salió la película a nadie le pareció problemática. Y creo que han pasado como 5 años, me parece, desde Suicide Squad. El tipo todavía ahora está dando explicaciones por eso y pidiendo disculpas. ¿Por qué es culpable él? De hecho, yo creo que lo mejor de la película era Harley Quinn. Pero dígame, ¿por qué bueno, es que esa es la mentalidad también de la gente que pide explicaciones y se ofende por todo. Pero Margot Robbie no tiene ningún tipo de agencia ni de voluntad propia ahí. A ella la obligaron a punta de cañón a vestirse, a interpretar ese personaje, a representarlo, porque lo que molesta es que haya sido un personaje sexy, porque no podemos tener personajes sexy en las películas, al parecer. Mucho menos en películas estúpidas, de cómics, grandilocuentes, absurdas, que son todas sobre gente que se ve bien, musculosa y en acción y todo. No entiendo la lógica realmente. Les deseo la Sí, palabra. y entre paréntesis, la apariencia que tiene ahí la Harley Quinn está casi calcada sacada de la Debbie Harry del grupo Blondie del año 79. Sí, de hecho hay un traje que hacen un parangón y se nota que casi un 70% igual a un traje que ocupaba ella. Así que aparte de esos tipos de cosas, cinismo, reescribir historia y todo, es un tipo de revisionismo. Yo digo, estamos viendo un nuevo mercantismo. Y lo peor, viviendo un nuevo revisionismo, que es terrible. Bueno, ya hablamos. Este programa es de puros viejos que alegan, ¿ah? Sí, viejos alegones, esos somos. Bueno, no aleguemos entonces. Old Man Down South.
Bien. Hablando de alegar, no, yo quería Viejo decir negrito que, Si no, ¿dónde? quitarme el sombrero ante Tom Hardy porque lo estaba viendo en la serie Peaky Blinders By order of the Peaky Blinders. y el mejor personaje de la serie definitivamente es la que interpreta a Tom Hardy, que es la del judío mañoso. Súper logrado. Y Que el de problema hecho, que tiene ese actor, Tom Hardy, es que nunca le dan papeles en que tenga que actuar. Yo creo que este es el primer papel que se ve cómo actúa y actúa perfecto, porque le dieron Mad Max, en que habla poquito, la de Bane, que está tapado, en el Escuadrón Suicida no la vi, así que no sabría decir qué papel hizo, pero también debe estar tapado. Así en que Star Trek Nemesis era era el en, clon de ¿cuál Picard. otra la que le dieron? En Venom. Spider-Man Venom, claro, también, o sea, y En aquí la se luce bastante. Dunkirk también. Aprovechan del- Ya, pero quiere Oye, pregunta, ¿por qué Tom Hardy actúa en Bane con acento británico si se supone que los cómics tienen un acento español? ¿Cuál fue el criterio ahí? Es que Tom Hardy habla británico. Hardy es británico. Pero el personaje es latino. No, ya no lo sacaron de latino. Yo pensé que era como medio ruso. Bane, pero hasta No, yo, pero yo tengo pero la entendido siempre película, ha sido po. latino. Sí, Claro, po, la pero en la película no, porque película ya no, quitaron po. eso. Sí, pero mi pregunta es ¿por qué? Porque si Tom Hardy es buen actor, de más habría hecho un acento latinoamericano. ¿Por Claro, qué? no, pero es que ahí también viene por ese asunto de que no podéis poner a todos los malos de latino por ese revisionismo. Mm. O sea, por ejemplo, Ahora, si pusieras que es de una raza X, entonces tratan de hacer la limpieza latina que tienen actualmente. Hay que Puta, considerar pero, que pero yo como latino orgulloso que un malo así que le saque la cresta a Batman es como no lo veo ofensivo. Lo peor de todo de Bane, del personaje del cómic, es que ni siquiera es latino, sino que es un latino de esas repúblicas que se inventan en los cómics. Porque cuando escuchen la biografía, el Cumpipa yo creo que va a desear que se quede británico. Bane nació en la República Caribeña de Santa Prisca, en una prisión llamada Peñadura. No, sí cacho que es súper como cliché y caricaturiza un poco a los latinoamericanos, pero en vez de, yo como Nolan, en vez de haber cambiado a un británico, a Bane, habría mejorado la historia latinoamericana, nomás por la arreglar un poquito más, así Pero mira, mejor. aquí estamos de nuevo con lo mismo que estábamos criticando. Los viejos que se están quejando. David estaba alabando y quitándose el sombrero ante Tom Hardy y ahora estamos echándole mierda porque Bane no era latinoamericano. Entonces, tenemos que abandonar esa actitud. Sigamos comentando cosas buenas. No, pero yo no le he hecho mierda, mi pregunta es no, y ¿por también, qué? ¿Por qué o sea, británico? él está haciendo de un judío, o sea, considera, quizá probablemente los judíos también están diciendo por qué Tom Hardy está haciendo de judío, pero no, si el papel le quedó bueno. Bueno, yo como latino apruebo que Bane haya sido con acento latinoamericano y en vez de Santa Prisca, no sé, cámbienlo por, no sé, Panamá, Sí, alguna pero weá. considera que en esa película Bane no hace nada Puerto también, Rico. porque es como hace puro y una Bueno, pelea mala que tiene, no, por suerte esa película es tenemos, Puerto mala. Rico, sí, pues. por Es como el suerte, chiste que hizo Warner Bros. Sacaron los cortos de, por un tiempo habían sacado los cortos de Speedy González, porque se suponía que ofendía a los latinos y todo eso, y los mexicanos fueron los primeros en alegar, ¿por qué lo sacan si es un personaje bacán, excelente, etcétera? Tuvieron que volver a reincorporar a Speedy González. Lo dicen muchas veces Sí, los que más se quejan son los que no tienen nada que ver en el asunto. sí, a eso voy, exacto, Pablo. Eso es. Yo creo que no había necesidad de cambiarlo. Mame. Solamente mejorar la historia. Que eso es lo que Exactamente. hace un buen guionista, creo yo. Los estadounidenses latinos fue como de segunda o tercera generación que empezaron a hablarse latinos con X, o latinos, cuando yo creo que ni siquiera hablaban inglés, por cómo hablaban, se notaba que el castellano no era su lengua natal. Mexicana, Ah, México. mira que está ese movimiento de los Latinx. Oye, pero interrumpí al David que estaba alabando a Tom Hardy. Ah, sí, por favor, sí. No, si yo ya lo terminé de alabar. El otro, eso sí que alabo a Tom Hardy, tendría que decir que lo hace muy mal este loco, el pianista. Sí, no, Brody, él hace de italiano en la serie y es demasiado sobreactuado. Pero yo creo Es que como retroceder mucho al italiano clásico, imitando a El Padrino con... I'm Luigi, number Dice one. mamá mía y mueve las manitos así de Sí, arriba así para como abajo. Gil Gustillo, ese pone los deditos así de... Y más que cosa.
pero habla así como, la cosa. Choca Puede mucho, ser. o sea, entonces, y hay una escena en que ponen a este compadre, a Grody, con Tom Hardy, y Tom Hardy, o sea, no, hay que ver esa escena. Sí, Es impresionante cómo supera actoralmente este tipo Hardy a Grody, que supuestamente fue galardonado Es por mucho por que la otra él Claro, película. hace años que se sí, pues. relajó y ya no actúa. Recordemos que Hace años. recor- Y lo, Él y se lo ganó el interesante de esto Oscar. que, ¿Mm? sí, no recordemos que a y lo Brody le dieron interesante un que Hardy Oscar, hace de judío, que a Brody le dieron un y en el Oscar otro por Brody Predator. hace de polaco o de judío, no recuerdo, la película, el pianista. Polaco Judío judío. polaco. Entonces por ahí, pues entonces el otro le da clases de cómo actuar como judío mientras el otro hace como una pseudo actuación de italiano. No, pero es aunque notable esto esa hay escena, un detalle, obviamente. puede ser problema del director en ese aspecto, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando interpretó a Dalí en Medianoche en París, interpretaba a un catalán que hablaba francés con acento español, siendo el tipo estadounidense. Y era totalmente creíble, era convincente. No, solo quería mencionar que Déjese tomar chela y lleve la batuta, señor. Por Adrien favor, Brody, coméntenos, esperando. que Brody ganó un Oscar. Brody ganó un Oscar Sí. por esa Lo gran... dijimos hace rato, señor. No, pero no dijeron por qué película ganó el Oscar. Por Predators. Claro. Un Oscar por Predator. Mira, Predators, que la dirigió un tipo que tiene un tremendo nombre. Nimrod Antal. Nimrod Antal dirigió esa película. Que la produjo Robert Rodríguez. Y actuaba ahí Danny Trejo, el amigo de Rodrigo Carmona, el amigo personal de Rodrigo Carmona. Y claro, obtuvo el Oscar, Adrien Brody obtuvo un Oscar por su magistral interpretación y por la forma en que sacó musculatura. Y nunca más, desde ahí nunca más se le vio con ese nivel. Él dijo, yo quiero actuar como Schwarzenegger. Y para actuar como Schwarzenegger en Predator, en la original, tengo que tener esa musculatura porque realmente era la única actuación, lo único que hacía Schwarzenegger era eso. Así que lo logró y por eso le dieron un Oscar. ¡Gato de chapa! Con tu de chapa. Para verse como héroe de acción. Esa está peor que la de Telín, esa imitación. Get down. ¡Gato de chapa! Get to the chapa. Sí, pues. El otro decía, you deal motherfucker. Y el chiste Le salió más como Scarface de Al Pacino. Say hello, Say to, hello my to my little friend. Say hello to my little friend. Pero en Sí, español era más cómica, decía me agradas, por eso voy a hacerte papilla. Sí, esos one-liner eran hermosos. Oye, y Es mi brazo lisiado. oye, Te haré papilla. Después el otro soldado decía, cortar el cuello de una niña es como cortar mantequilla. ¿qué diablo? Era chino. Chicheñol. No sé, era latino, se supone el weón. Po. Hablaba como Lemmy. O sea, no Lenny, el de los A lo mejor el mismo, po, El de los del doblaje. Lemmy Sí. Lemmy Era Kilmister. muy bueno. Y después donde le decía, te voy a matar, Matrix. No, era Ese era el, ¿cómo se llama? El que hacía Bennett parece que se llama. Menem. Que era el que, bueno, que mataban al principio y era muy ridículo porque lo mataban al principio y se supone que era algo importante y después aparecía, pero inmediatamente después que lo mataban aparecía vivo y eso era como, oh, tú se supone que estás muerto, pero estás vivo. No era como uno que te matan al principio y sales al final de la película como el malo que está Perdón, escondido, no, salía inmediatamente. Me perdí, ¿eso era en El Pianista? La cocaína, Lisa. No, pues si tú metiste aquí a Comando y a Schwarzenegger y las películas de acción, pues. A mí me Los gustaba, doblajes, alguien habló de los sí. doblajes en español. Me gustaba una escena con tu de chapa. donde Schwarzenegger le tira un cuchillo a un hueón y lo deja insertado y le dice stick around. No sé cómo habrán traducido aquí. Esos one-liners, como si alguien estuviera diciendo, como es cuando Spider-Man pelea seguro, mientras pelea vaya a estar hablando, cuando tuve una pelea de la NBA. Entonces, pero me acuerdo de otra... Sí, pero a diferencia de Spider-Man, No, a diferencia de Spider-Man, ¿qué? Del sensual, estúpido y sensual Spider-Man. Schwarzenegger decía sus frases una vez que su contrincante ya estaba muerto. Claro, una vez que estaba, que estaba muerto y no lo podía oír.
las decía para el público. Sí. Cuando le decía, date un baño de vapor, Bennett. Cuando le tiraba el tubo y lo atravesaba. Mal. Grande, esas películas son muy buenas. Los excesos de los 80, ¿eh? Como Era Robocop, decente y tan- la ultraviolencia de Ah. Robocop. Robocop ahora está en Mortal Kombat. No sé si supieron eso. Sí, esta semana ¿Cómo apareció. que? Es que meten a todos porque está Schwarzenegger también metido. Sí, Para está Terminator. Terminator, Freddy, Jason, Kratos. Y se viene Es Combustión. como. Combustión también va a estar en Mortal Kombat. Podría estar, ¿eh? Porque he's so hot right now. Todavía falta para eso. Se puede hacer el mod y ponerlo. No, pero si así como lo hizo Cotromani, se está pintado para Mortal Kombat. Sí, me quedó bueno. Pero bueno, señor. Otra temática, señor. ¿Ves? Si aquí el Ahí ¿Quién otro- escuchó los Backstreet Boys? el cumpipa Antes de, dicta. de las palabras esas de cómo suenan en distintos países que está hablando Pablo, está el tipo este el chileno negro de Breaking Bad, Gas. que si bien es buen actor, pero habla español malísimo. Esposito. Ahora, por ejemplo, en la otra Esposito. serie que Esposito. Y en Esposito, Carlos claro, Cosito. está Better Call Saul, ¿Mm? esa se nota, o sea, no ha tomado clases de español claramente porque se nota peor su Sí, pues y el atado es que, pronunciación en español. de hecho, yo cuando la vi Breaking Bad me encantaba, pero cuando llegaba a la parte donde tenía que hablar en español Esposito, puta que me sacaba de la serie, weón, porque Sí, el sí. acento Por era ejemplo, los pésimo. otros actores tratan de. Hay unos que hablan español de lleno. Por ejemplo, hay uno de estos mafiosos poca monta que él no habla español porque se entiende de que él fue criado en Estados Unidos. Pero en el caso de Depósito, él es un chileno. O sea, entonces debería hablar un poquito Pero mejor me español. parece que está, siempre quedó en Aunque, duda de que no, y fuera O sea, un debería chileno. hablar como las weas porque es chileno, weón. claro, entonces habla como, ¿está usted aquí? Entonces, Pero que no, Yo como que ser de Santiago de Chile. claro. cuando hablan como robots. Sí, eso me acuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llama esta serie de los forenses? Que ponían Sí, cuando se ponían, CSI. CSI, cuando se ponían a hablar castellano, hablaban como robot y hablaban castellano entre ellos como una especie de jerigonza, jerga o lenguaje, y hablaban como robots, costaba entenderlo. Sí, yo cacho que a los latinos nos afecta más porque cachamos el idioma, pero a los gringos debe importar una soberana. De uno de los grupos de inmigrantes de mayor crecimiento o étnicos son los sudamericanos. la pregunta, Cuente. ¿ustedes conocen a Doug Jones, el actor Doug Jones o Doug Jones? Yo no. Que salió en Laberinto del Fauno. Exacto, es el que interpretó al Fauno, al Silver Surfer, me Sí. parece a Abe Sapien también. Es un actor que es especializado, muy delgado y alto y interpreta por lo general esto. Sí, él hizo Abe Sapien y me parece que también el ¿cómo se llama la película? La forma del agua también. Era como Shape of Water. el hermano Es también. gemelo de Abe Sapien, el de The Shape of Water. Bueno, yo escuché, lo vi en algún documental sobre el making of del laberinto del fauno, que este actor, que es norteamericano, aprendió sus líneas en español. El fauno cuando habla en español y es la voz de él. Y Guillermo el Toro lo hizo y él decía, yo no sabía qué mierda Wow. estaba hablando, pero él se memorizó las líneas y las pudo decir en un español, si ustedes lo escuchan, perfecto, porque habla así, incluso como español. Y es la voz de él. Sí, cierto. Entonces se Sí, puede sale lograr súper bien. lo que estaba diciendo, no sé, alguno de ustedes hace un rato decía que por qué no podía lograr el acento. ¿De quién era? Esposito, ¿verdad? Esposito, que el Cumpipa que lo saca Sí. a Claro, Francisco, es lo como una saca cosa de la fonética. serie. Es posible, lo que pasa es que hay coach, además, hay coach ustedes pueden ver videos, hay un coach especialista, he visto varios videos de él que analiza los acentos de distintos actores interpretando personajes con acento. Entonces dice, por ejemplo, este lo hizo mal. Hay una película de un francés que cruzó las Torres Gemelas cuando estaban. El Horticario lo tiene que haber visto.
el francés este que puso un cable de una torre gemela a otra. Joseph Lewitt. Sí, Exacto, él me era acuerdo francés. la historia, pero no he visto la película. Entonces me acuerdo que el coach este decía que Sí, el Robin, el que hizo de tipo, Robin. ese Robin actor, y Falcon. que también fue el Bruce Willis joven en Looper, que fue la película más o menos decente que hizo Ryan Johnson antes de hundir la franquicia, terminar de hundirla. Y me acuerdo que decía que en algunas partes lograba el acento y en otras era inconsistente, que es lo que pasa que me recordé eso cuando vimos el trailer de Black Widow. La hermana de Black Widow de repente hablaba con acento ruso y de repente se lo olvidaba. What are you doing here, Natasha? Y después se decía, ¿dónde quedó el acento? Bueno, quizás un trailer y después lo mejoraron. Pero todo eso es finalmente que no le interesa porque eso no es un problema del actor, eso es un problema de los directores. Ah, di tu línea en español Por nomás ejemplo, porque en Eso esta es cierto, ¿no? lo estamos haciendo para los gringos, no es para que lo vean en Chile. Chernobyl, la única pifia que le encontraban era eso, pues de que los rusos no se tratan así como camarada tanto, no funciona así estos tienen Eso, otra forma de referirse a las personas, en la serie se decían, porque es una serie británica con actores británicos, ¿verdad? claro, pero eso que se referían así como el cliché que tienen los occidentales de cómo hablan los rusos, pero los rusos no hablan así, Claro, entonces como los gringos se que notaba en creen, eso de ese era el detalle. y los gringos por alguna razón creen que todos en Latinoamérica decimos ay caramba, y yo nunca he escuchado a nadie en toda Latinoamérica y en Hispanoamérica, no sé dónde dirán ay caramba, excepto Porque en Springfield, ¿no? O sea, de no, hecho, los gringos que viajan son los que tienen educación superior, valga la redundancia, superior a la nuestra. O sea, como tienen el minor y el major, el gringo que va por el major tiene una cultura por lejos superior a la media nuestra universitaria. Entonces, eso sí saben por lo menos dos idiomas y viajan harto. El resto de los gringos no, po, nunca salen de donde están, po. Y lo del ay caramba, yo se lo he escuchado a mis colegas que son boricuas. Ellos sí dicen eso, que son Ah, los que más hay allá, así que puede que claro, sí, por ahí venga. Puerto Rico es muy raro porque es un estado norteamericano no afiliado, es un estado no afiliado, no tienen moneda propia, invaden Sí. el mundo con su reggaetón, así que sí son como un arma de destrucción masiva de los gringos. Sí, Yo por lo menos lo considero así. No sé ustedes, señores. Pablo sobre sí, todo, sí lo... que cuando Pablo escucha Y Despacito lo no, debe morir un poco en su interior. Cuando lo escucha, obviamente, si se sube una micro, Claro. perdón, a un algo, taxi, algo porque del muere. Todo esto urticario sobre, solo anda en taxi, algo urticario, pero quizás se sube un taxi urticario y de repente el taxista está escuchando algún reggaetón y urticario le dice, disculpe caballero, ¿podría cambiar la música? Ponga por favor algo de Kate Bush o en lo posible algo de los 80, quizás podría ser Duran Duran o Aja o Flock of Seagulls o Frankie Goes to Hollywood o Talking Heads con el video que David sigue buscando de los Talking Heads en una y que montaña no rusa. encuentro, y Eso, que no encuentro. los videos perdidos. Hay otro canal que me gustaría recomendar, se llama Blame It on Jorge. No es el Jorge que ustedes pueden pensar, no es ese Jorge, es otro Jorge. Blame It on Jorge y tiene una sección que se llaman Lost Medias y busca capítulos, casi siempre cuando los buscas los encuentran de inmediato, capítulos perdidos de series de televisión o muchas cosas de programas, capítulos de alguna serie, como por ejemplo el capítulo de los pitufos donde a Pitufina la... No, me es un mal ejemplo. El capítulo de los pitufos donde papá pitufo se afeitaba la barba. ¿Ves? Yo no dije nada, ¿ah? No dije nada. El capítulo de los pitufos donde papá pitufo se afeitaba la Se barba. hacía el rebaje. Todo no, peor todavía, la brasileña. No. Eh, y quizás era como un mito urbano de que, oye, ¿se acuerdan de ese capítulo donde el papá Se Pitufo hacía un se bigote ahorcaba? Hitler. Donde papá Pitufo se suicidaba. Ya, ¿Qué? vamos peor. No, el capítulo donde Bob Esponja se suicidaba. No, Calamardo. El capítulo donde Lo Calamardo se Duran Duran. suicida. Un capítulo donde Simon Le Bon se suicida. Y entonces, y después empieza como a quedar en el inconsciente colectivo. No, si yo vi ese capítulo, yo también, pero no existe por ninguna parte. ¿Les ha pasado a ustedes? Yo sé que hay algunos comerciales que no hemos encontrado, que a veces o han aparecido por Como que ahí. mitifican, tú dices como que mitifican algo en la cultura pop, eso, Claro, ¿no? Y como que se ¿por ahí va? arman se arman estas No, más ideas que de nada que... que Como el cuando uno, efecto Mandela. Exacto, eso, que hay un Ah, el capítulo de efecto tal... Mandela.
Sí, No, pero aparte de eso va como el que todos te dicen, no, si este está loco, o sea, prácticamente eso nunca existió y después lo pillas. Por ejemplo, hace poco me pasó no hace poco, o sea, hace como 5 años estaba buscando una serie que decían túnel, 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 y yo le decía a la gente que era una historia de terror en que estaban todos muertos y cuando pasaban por el túnel se dan cuenta que estaban muertos. Y nadie me entendía, no, si eso nunca pasó, no, si yo decía fue en la dimensión desconocida o en alguna serie. Y hace poco la encontré, o sea, hace como 2 semanas encontré la serie, que era de Romero, era producida por Romero y es más allá de la oscuridad, algo así se llama. Sacaron esta serie en el 84, 85 por ahí. Y duró como 7 temporadas, como son como 200 capítulos. Ya, Y pero estaba ahí tú confirmaste claro, tu recuerdo. habitualmente me pasa eso y soy el único que se acuerda de estas cosas, entonces, mi pareja fue la que me dijo, no, parece que es de esta serie, y dicho y hecho, y era de esa serie. Eso Oye, Igual, pero lo más cuático habría tu mente sido, sobrevive a los reboteos. sí, pues lo más cuático habría sido de que vieras la serie y no era como la recordabas, pues, a pesar de que de tú hecho, no jurabas era de como la guata que era así. recordaba, porque yo recordaba que era un tipo el que entraba al tren, y era una protagonista, y por eso creo que también hubo el problema el capítulo se llama El último carro. Y ahí yo creo que tuve los problemas de encontrarla, pero igual hay varias, por ejemplo, el video que habla Sergio de que yo vi un video de los Talking Head, que supongo que eran los Talking Head, en que sale una montaña rusa y salen bajando. Y eso lo dieron en Sábado Taquilla. Y Sábado Taquilla no está en YouTube, entonces no puedo encontrar esos registros. Así que no. yo quiero recordar a propósito de eso mismo que está diciendo David, cuando yo era, cuando yo era un amo del calabocito, había un comercial en la televisión de a un tipo que le heredaban una biblioteca inmensa. Quizás Horticario lo recuerde, que es contemporáneo mío. Entonces el tipo este llegaba a la biblioteca con su hijo, así como a regañadientes. Ay, la herencia que me dejó mi viejo, un montón de libros. Y de repente el pendejo abría un libro y había una libreta de ahorro de, no sé, el Banco del Estado. Y el weón Ah, empezaba a sí, abrir otro libro y, oh, libretas de ahorro por todos lados, lo que no tiene ningún puto sentido, porque tú con una sola libreta de ahorro te basta. No, pero había libretas de ahorro en todos los libros. Entonces, después los profesores, supuestamente, se decía que los profesores chilenos se quejaron por diciendo, ay, como en este comercial están diciendo que el dinero es superior a la cultura y a la literatura y a los conocimientos, y sacaron el comercial. Pero lo dudo, eso es como una historia que se tejió después, pero ese comercial sí existió, quizás está por ahí, quizás lo vamos a tener enmarcado en el televisor del recuerdo del calabozo que hace el núcleo creativo de Francisco Fernández Leiva. Pero esa era una cosa. Y la otra que les quiero comentar con respecto a esto es que alguna vez leí en la zona de contacto, me parece, una entrevista que le hizo Francisco Ortega a Alex de la Iglesia. Creo que era Alex de la Iglesia. Entonces, Alex de la Iglesia contaba que cuando él era niño había en la televisión un comercial que terminaba diciendo, hazle caso a tus helados. Y de la Iglesia Sí. durante toda la vida había quedado atormentado con esa idea de que cómo era eso de hacerle caso a tus helados. Se obsesionó con eso y supuestamente escribió una novela sobre esto de hacerle caso a los helados, hasta que alguien le dijo, no, el comercial no decía hazle caso a tus helados, decía haz en casa tus helados, porque era sobre cómo era algo que te vendían para que tú prepararas los helados en tu casa. Entonces, a eso me refería, les preguntaba si tenían caso, bueno, David ya contó lo de los Talking Heads, si les ha pasado a ustedes, a los que no han hablado, algo particular que recuerden de la infancia, o algo así como un capítulo maldito o sí. específico de un... Ya, de ahí se lanzan. Ya, yo recuerdo un comercial de Coca-Cola que salía una especie de alien, pero como depredador. O sea, que tenía como dos bocas, pero era como una caricatura, pues no era para asustar. Y era porque en una estación espacial se estaban tomando las Coca-Cola. Y nadie sabía qué astronauta era. Y el alien estaba escondido como esta Misión Imposible, como que usaba una máscara de persona o algo así. Y decía, Coca-Cola, Coca-Cola, lo sabía, lo sabía. Y nunca lo he visto y no lo he podido pillar ni en YouTube ni en ninguna parte. Y todos me dicen que estoy loco y que no existe esa weá. No existe. Eso. Yo por lo menos lo conozco. Sobreviví a un reboteo entonces. Sí, es otro más. Hay, Francisco, no, Horticario, por favor.
A mí me pasaba con una película muy antigua, de estas que daban posiblemente en el Canal 5, cosas así, con el doblaje mexicano. He encontrado varias de las que veía en esa época. Eh, ¿Cómo se llama? De estas típicas de terror de los 50, donde una especie de médico, doctor o mentalista iba a ayudar a un miembro de la familia que era como un monstruo, y lo único que mostraban era que tenía una mano escamosa, no lo mostraban de frente, y solamente cuando se queda un buen rato encerrado, horas con el tipo, vuelve, aparece y aparece como un ser humano normal, común y corriente, pero casi inexpresivo, y la familia está feliz, todo eso. Eso yo me acuerdo de ese episodio. Pero hay una película que es de los años 30, no podía encontrarla todavía, quizás alguien se acuerda, o quizás es una ambientada con de vikingos, pero yo estoy diciendo en los años 30, donde los vikingos pierden el sol y construyen un sol de oro, La cocaína, Lisa. y que una doncella creo que capturada por una bruja y la encierran en una especie de castillo, algo así, y en unas bolsas gigantes de cuero están atrapados los cuatro vientos ¿En serio? y hablan con ella. De eso yo me acuerdo, no sé si alguien se acuerda de esa película. No. No, pero está buena para reeditarla. Y Francisco, ¿qué nos Que cuenta, vuelva en señor? forma de ficha. Sí, a todo esto no sé si se han fijado, bueno, un buen medio si quieren hacer reboot o cosas así, o nuevas versiones de películas antiguas, es que escoger películas malas, como lo hicieron, por ejemplo, con Tres Fantasmas. Ahí Searching hay un Ghost. buen referente, Sí, claro, el tercer fantasma, mejor. tenía buenos efectos especiales y este concepto de una casa que era como una caja, laberinto, las paredes se Claro. movían, me acuerdo. Sí, Francisco iba a contarnos si tenía alguna experiencia del efecto Mandela o algo así. Del efecto Mandela. No específicamente eso, solo por ponerle un nombre. Pero... No, pero mira, hay una cosa, que yo cuando chico veía una serie que era como una especie de cuentacuento en Australia, que era un tipo así como bien raro, era como un tipo así como medio loco y todo, pero contaba cuentos para niños. Y me acuerdo que el apoyo a los cuentacuentos eran como, por ejemplo, contaba la historia, no sé, pues de un erizo, ¿cachai? Y la apoyo gráfico era con imágenes recortadas en stop motion, ¿cachai? Y el atado de esto es que eran medias tétricas, porque ponte tú, en vez de el erizo tener cara de erizo, le ponían la cara de una muñeca sin ojo, ¿cachai? Sí, po, y era súper tétrico, y yo me acuerdo haberlo grabado en VHS, porque mi hermano también lo conversé y nos acordamos, y yo lo trato de buscar en todos los lugares posibles para acordarme, para revivir la nostalgia, y no lo encuentro por ningún lado. No sé si lo censuraron, no sé qué habrá pasado con esa serie, pero yo juro de guata que existe. A lo mejor ahora tal vez alguien se acuerda de algo parecido, pero me acuerdo de eso. Era tan bizarro y era súper tétrico hasta cierto punto y estaba enfocado hacia los niños. Y era británico, parece el programa, no estoy seguro, porque lo daban en un canal donde replicaban muchas cosas de la BBC de Londres. Así que eso, pues, eso es mi recuerdo. No sé si existirá esa serie o no, pero me acuerdo siempre de esta carrera del erizo con otro animal, y eran como con brazos de muñeca cortados y piernas de muñeca, cuerpo de erizo y una cara de muñeca sin ojo. Es una weá súper tétrica. Rara. Sí, weón. Y ni idea si existe, cómo ubicarlo, no sé ni cómo se llama el nombre. ¿Está bien? Eso nomás. Yo les voy a comentar otra cosa que quería compartir con alguien porque es algo que realmente no tiene cabida en ninguna de las cosas que yo hago, ni para referenciarlo en los cómics, ni en las novelas, ni en los cuentos. Es un capítulo del Happening. Ustedes recuerdan que el Happening con Ja tenía muchas secciones musicales porque a Pedreros le gustaba mucho eso y generalmente entraba en conflicto con Rabani por eso, porque a Pedreros le gustaba mucho el musical y el music hall y referenciar a sus ídolos de los musicales de Hollywood. Sí. Y había, de hecho, parece que era muy afluente al Bim Bam Boom y todo eso. Claro, además que él compuso muchos temas Él componía famosos para de la nueva ola. Sí. Muchos de los grandes temas de la nueva ola eran de Pedrero. Y había un sketch muy imbécil, pero como te digo, es el grado de imbecilidad eso del hazle caso a tus helados. Esto era una sección, no sé, de este tipo que era como... No era porque era en la época en que ya estaban la nueva generación del Happening con Ja, el Pato Torres, la Marilu Cueva, Oscar Olavarría
y el Segura, que lo hemos mencionado acá porque el creador de Telín. El Guajardo. Guajardo, ese. Entonces, creo que era en esa época. Y la cuestión consistía en que no era, ¿cómo se llama este DJ? El que decía los éxitos musicales. Silverio Silva. Ese, con Silverio Silva. Después, Silverio Silva. Óscar Olavarría hacía uno que era más chabacano, que decía algo así como ¡parando la olla! Sí, era como un anticipo del Badulaque. Sí, era un pre-Badulaque, era un DJ más rasca, Sí. más poblacional. Y creo que la cosa consistía en que el sketch eran dos grupos y tenían dos canciones. Entonces, uno de los grupos, la canción decía así, decía, la capa al pelo, mi amor, la capa al pelo, mi bien, la capa al pelo, la capa al pelo. Era como media heavy metal. Y los acusaban de plagio. Y la otra canción la ponían, y esta es la canción que supuestamente la está plagiando. Y era así, cólico renal, mi amor, cólico renal, mi bien, cólico renal. Eso, y de eso me acuerdo. ¿Por qué Weá, eso random. ocupa un espacio en mi memoria, esa weá? Y de ahí, no sé, por ejemplo, Humberto Eco en el péndulo de Foucault. Humberto Eco, el gran autor y semiótico como Semiotic Man, él habla sobre la imposibilidad de controlar nuestros recuerdos y de olvidar ciertas cosas, porque puta que me gustaría poder olvidar esa weá que les acabo de contar, porque no tiene ni una utilidad, no sirve de nada. Y en vez de recordar algo más digno, uno se acuerda de huevadas. Entonces Humberto Eco habla de eso, de la imposibilidad de crear un ars oblivianis, que es como un arte, así como está la mnemotecnia, que la mnemotecnia es un arte que facilita la capacidad de la memoria para recordar cosas, debería El algo que recuerdo. ayudara a olvidar. Y hay novelas que se han hecho al respecto, por ejemplo, hay una novela que se llama Tokio no nos quiere, de Ray Lóriga, que Ray Lóriga era el tipo que andaba con, quizá ustedes recuerden, una tal Cristina, de Cristina y los subterráneos, la que hace un tiempo tuvo una amiga Sí. a la que quería de verdad y que se fue con los cocodrilos. Tina. Sí. Ray Lóriga tenía esa novela que se llama Tokio ya no nos quiere, donde un tipo vendía una droga que te ayudaba a olvidar. Y que creo que es algo que desarrollaron después en esta película de Jim Carrey bien loca con Kate Winslet. Spotless Sí. Sunshine, El resplandor algo de la mente sin recuerdo. que también fue parodiada de Pero los más Sims. recientemente es la de... En Black Mirror hay un Black capítulo Mirror. eso que habla del bloqueo, de que tú tienes, está toda tu mente grabada, o sea, todo lo visual está grabado y tú puedes, no sé, por recordar día 24 y tú te enfocas en el enchufe o en algo. Por ejemplo, tu pareja te decía, sabes que no prendiste la tele tal día, entonces tú retrocedías ese día y veías, revisabas eso y veías, no, sí, sí la prendí. Y se lo mandabas vía wifi a tu señora y mira, y le mostrabas el recuerdo. Y está, Y es bueno ese sí, capítulo. está también, se hizo una adaptación de Johnny Mnemonic, que fue una de las películas cuando Keanu Reeves todavía no era la mega estrella que es hoy en día. Y en esa época, en esa película, Johnny Mnemonic era un tipo que trasladaba, era como un transportador de información. Entonces la información se instalaba en su Un cerebro, neuromante, ¿no? claro, a cambio, pero él para almacenar la información tenía que descartar memorias personales. Entonces, no sé, le daban la información de una empresa que tenía que llevar a otro lugar y el buen perdía como un tercio de su infancia por trasladar esa información que luego que se la sacaban, ya ese espacio Que lo eran quedaba. 5 megas en ese entonces. Claro, justamente 5 megas o algo así. Y en esa película salía también Dolph Lundgren, que era Y ahí un actúa Henry cazarrecompensa. Rollins. Henry Rollins. ¿Sí? ¿La viste esa? Yo la tengo en VHS. Johnny Mnemonic, dirigida por un artista visual que se llama Robert Ahí la Longo. gracia era que a mí me gustaba esa peli, dicen que es una de las peores de Ken Reeves, pero a mí me gustó. O sea, era de bajo presupuesto, pero estaba bien. ¿Mm? Vamos a buscar al ser más inteligente y todos pensaban que era un delfín el ser más inteligente. Sí, eso es muy Sí, lo propio de tenían como Gibson, conectado a un de William computador, una Gibson. cosa así. Buenísimo, ese era el Oye, pero esa era Cyberpunk. contemporánea a Free Jack también, ¿o no? Sí, esa Free Jack es de Mick Jagger, ¿verdad? Fue con... Y Anthony Hopkins. Sí, Sí, y Emilio Esteves. Emilio Esteves, que robaban un cuerpo del pasado para dárselo a un Y Emilio, millonario en el sí. futuro. Y usaban, de hecho, Ah, sí. la Y canción también debió de... ser
The Pill, de Public Image Limited, The Body. No la vi, no vi esa película. Entonces debió Vi ser el también trailer. contemporánea de Millennium. Millennium, esa sí que no sé cuál es. ¿Cuál es Millennium? La del ¿Cuál? avión, la del avión que desaparece. Una que salía, sí, la del avión, que sale unos robots súper raros al final. Como Era como cyborgs. que en el futuro, como no sé qué problema, sí, no sé qué problema había, que bueno, había poca población o algo así, y la gente que moría en los accidentes aéreos se la teletransportaban al futuro porque ya estaban muertos, ¿cachai? Entonces Para necesitaban poblar el humanos futuro. genéticamente, sí, para repoblar el futuro, algo así, recuerdo. No sé si ese era la trama Oye, principal, uno. pero Se me- recuerdo la línea final que salía, la mina decía, o el hombre, el protagonista decía, este no es el final del principio, sino el principio del final, una cosa así. Y de ahí, Con y de ahí Chris sacó Christopherson era. Chris Christopherson, claro, y de ahí sacó Smashing Pumpkins el título para la canción de Batman. The End is The end is the the, end beginning is the of the end. beginning is the end, exactamente, de la Batman con Val Kilmer y los Batipezones. Sí, muy buena banda sonora en todo caso. Sí. Con YouTube también estaba metido ahí, sí. Hold Me, Thrill Me, No, Kiss YouTube de Me. la tercera. Ah, gracias por la aclaración, señor. Usted que tiene en su casa una reproducción Sí, de Batman. Ah, no, me esa es acuerdo de la de... película donde se crea ¿Cuál es esa? ¿Cuál? ¿What? se crea una paradoja temporal en esa película, porque se Ah, suponía que el Millennium. niño Es la de Batman. que el niño que Minions. sobrevivía al accidente aéreo era Chris Christopherson. Era un niño que sobrevivía al accidente aéreo, después era Chris Christopherson. Ah, Y conoce a una viajera del tiempo que creo que es la Farrah Fawcett. sí, Y a partir se empiezan a desencadenar fallas temporales y empieza como a perseguir el futuro. Entonces ahí queda la embarrada y ahí tienen que ir a salvarlo y todo eso me acuerdo. súper Y interesante las premisas, weón. sí, era bien interesante. Chris Christopherson se metía en películas bien interesantes. Nace una estrella. Ah, El no. Ah, nacimiento de sí. una ¿Nace una estrella. estrella? Es una estrella, sí. ¿Vieron la versión con Lady La Gaga? mejor versión era más mala que pegarle a la abuelita en patote esa cuestión. Te juro, da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena ¿En que yo la vi en serio? un avión. ¿La viste en el avión de Y ida ganó Oscar. o de vuelta a Disney World? Ah, ya Y es San un lugar donde no Francisco. quería ir, pero A San Francisco, sí, sí. lo sabemos todo, Orticaria. Cuando fuiste a San Francisco, a recorrer las calles de San Francisco. Sí, tiré con Karl Marden. Michael Douglas. Con tu pañuelo Y rojo en el Michael Douglas. bolsillo trasero. No, ¿No? sin pañuelo. Sin pañuelo rojo en el bolsillo trasero, no. Michael Douglas, sí, Michael Douglas estaba joven ahí, alguna vez fue joven. Un saludo a Craig Douglas. Sí. que El falleció Horticario. hace poco. Vivió harto. 100 años, ¿no? 100 años. 101 años, ¿no? 101 años. 103 años. Como Nicanor Parra. Tenía entendido 103 años. Eso. Y bueno, Anne Margaret, una que recomiendo. Es mala la película, pero divertida, de The Swinger. Que en esta época del año 66 se puede imaginar épocas de cambios. Una película que difícilmente existiría ahora. También, yo no veo a la Anne Margaret haciendo literalmente lo que se llama un cuadro plástico. Ocupa su cuerpo para hacer una pintura en un lienzo. A lo Mia Khalifa, ¿no? Sí. ¿Qué película arrendaste, Pablo? Se llama The Swinger, que es del 66. The Swinger Ahí con Mia Khalifa y Esa la pilló en Nacho. Errol. Y el niño. Y niño, Ahí literalmente niño la Anne Margaret ocupa su cuerpo como pincel para el lienzo. Y es con toda una especie de ritual que hacen entre un montón de amigos medio pizzo o artísticos, así. Llega la policía, es bien interesante, bien entretenida, de repente les puede interesar, están por ahí. Y esas son las recomendaciones del Horticario, películas con Horticario. Exactamente. En la mini sección dentro del calabozo, del amo del calabozo. Otra recomendación, señores. Francisco, ¿qué nos recomienda Francisco? Recomendar. Gran recomendación. ¿Qué película No tengo nada que recomendar, señor. Chile. No tengo nada que recomendar. El Chincolajote que lo están dando en el 13. Pero en el 13 cable sí.
Cinco de las jotes, esa es otra cosa que no se podría hacer ahora. ¿Cómo se llaman? Oye, pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis que no lo encontré malo los sketch a todo esto? Quintanilla Encontré algo ingenioso, weón. Hermosilla y No, si son buenos, pero para nuestro humor. Sí, no, sí. eso Para podría nuestro ser. humor políticamente incorrecto, dices. Claro, o sea, ahora no. Ahora no funcionan. Sí. O sea, Estaba para la viéndolo yo en YouTube. generación de ahora, ¿sí tú que no funcionan? Sí, no funcionan. No sé, pero es que no eran inocentes, eran como satíricos y me parecieron chistosos, weón. Sí, no, hay sí. algo inocente. La manivela. No, güey, bien. La Sí, manivela sí, que igual tuvo, eran inocentes. Nadie sabe qué es eso. No, ni idea. que La tuvo un manivela, ¿qué es breve, eso? que era con parte de los ictus y que tuvo una breve un breve resucitó brevemente. Era un radioteatro. Sí, en los 90, cuando volvió No era, la... era una No, era como el un programa, happening, claro, un programa pero cómico. intelectualoide. Oye, No era tan intelectual, pero era como hablando de radioteatro, ¿qué pasó con la votación de Mortis? ¿Qué opinó el público? ¿Vuelve Mortis o no? ¿Alguien supo Oh, no algo? tengo idea, weón. ¿Puedes parece que chequearlo? vuelve, no sé, yo estaba pegado yo estaba siguiendo los radioteatros de Calimán. De hecho, en Mortis me parece que sacaron en el diario también unos radioteatros, ¿o no? No sé si eran de los ¿Cómo antiguos. hacer el diario? ¿Lo sacaron en el diario? Sí. En Puede ser, CD, pues. ¿Cómo weón. a sacar el... Ah, ahí especifique. Viste, te pusiste chinco en la jote para tu moro, weón. Me puse Víctor ya. Sí. Los soncitos, me acuerdo. Ah, Los No, soncitos, porque el- hacía la propaganda el viejito Don Pío, po. No, Y después siempre hay un compañero de curso que lo wean con los soncitos, pues. ¿quién era? ¿Quién era? El niño polla. los gansitos. No, el suancito. Ah, pues, los gansitos. Los gansitos. Ah, Oye, hablando de estas películas y cosas que uno olvida, yo me acuerdo que tiene que haber sido en los años 80, no los 90. Daban un montón de el cine en su casa, no sé si recuerdan, pero que lo daban en la Sí, tarde. Sí, y Obviamente tardes no de había cine. teleseries turcas, ni programas de Uno, ayuda, ni nada. uno era del 7 y otro Tardes era de del cine, 13. sí. Sí. Tardes de cine y cine en Sí. su casa. Sí, no, acá yo hablo del 7 nomás, porque no había otro canal en Vallenar. Y daban películas súper raras. Ahora haciendo memoria, eran como, todas tenían como una moraleja. Yo creo que la señora Lucía tenía que haber estado metida ahí en la selección de las películas porque eran bien aburridas. Pero recuerdo una en particular que era El bandido caballeroso, que se supone que era un viejo jubilado que como nosotros, no, y eso es lo raro, yo creo que se les pasó solo porque era un bandido caballeroso, o sea, él no mataba a nadie para robar banco. Se les pasó por el subtexto que tenía, porque era un viejo gringo que no le alcanzaba la plata en la jubilación, pues, weón. Entonces tenía que empezar a robar. Pero él robaba para cagarse el banco que se lo había cagado él, una cosa así. Entonces, cuando él era como Robin Hood, cuando robaba, repartía el dinero. Entonces, después ya había como toda una cuestión mediática porque todos estaban haciendo obras buenas para que él recibiera, para que él les diera la plata. Entonces, ahí como que paró la weá y dijo: ya no regalo ni una cuestión más de plata porque están todos haciéndose los buenos, pero es mentira, pues no son buenos de adentro, son buenos de la boca para afuera. Pero debe haber sido una productora gringa, porque eran todas muy parecidas a esas películas, todas tenían como una moraleja y una enseñanza, y yo creo que por eso nomás las daban, porque en ese tiempo estábamos ahí con dictadura y seguramente la señora, la vieja Lucía ahí veía qué películas pasaban y cuáles eran buenas el para tema chico. la gente. Sí, pues el Sema Chile debe haber estado ahí, pues si había otro de un viejito que le da Alzheimer y la nuera lo echaba de la casa, era como puras Buena películas onda. para dar lástima y cuidar a los... Sí, no es como películas de acción para los niños chicos, no sé, que salíamos del colegio ahora, dan puras weas fome. Hay dos películas que no recuerdo, o sea, que las vi una vez y nunca más las volví a ver. Que una era de la de los Thunderbird, pero versión anime. Sí. No, esa no la vi. No, versión anime, y la dieron en Canal 13 en la mañana. Y yo flipé porque dije, oh, estos monitos yo los veía cuando chico, en ese entonces decía eso. Y la otra era otra que es de la Tierra a la Luna, versión anime también.
que la dieron esa en Televisión Nacional. Las dos nunca la he vuelto a ver. Yo No, recuerdo. de eso yo me acuerdo, las que uno veía era con el profesor Cabor, estas de producción de con Harryhausen, de esa uno veía, curiosamente, había buen cine en televisión en esa época. Yo me acuerdo, puede haber sido por la cosa de Pan y Circo, pero había producciones de buena calidad que daban, que se vi Sueño de Noche de Verano de Max Reinhardt de 1935, lo vi en el en un canal, no me acuerdo si en Canal 7 o en Canal 5, pero era una cosa increíble que yo jamás en la Oye, vida pude volver a ver. Pablo, el vuelo de los dragones en el canal Por 13, ejemplo, en Vuelo de tarde de cine Dragones, también. justamente. El último unicornio también. O sea, habían unas de la caseta fantasma Con también. Jeff Bridges. Bueno, y El aquí llegó niño, la el versión niño latina. sin punta de Harry Nilsson con Ringo Starr, por ejemplo. Había un montón y eran excelentes, eran psicodélicas, pero eran impensables en los 90 ya. Irónicamente, con el regreso de la democracia, el nivel cultural en televisión bajó estrepitosamente. Sí. Irónicamente. Sí, pues antes estaba creación y todo ese tipo de cosas que para uno eran aburridas cuando era chico. Ahora alguien subió, creo que Ortega subió la guía de televisión del año 87, me parece. Sí, sí lo vi. Sí, y me sorprendió lo corto que era Magnetoscopio Musical, duraba 1 hora. Y para mí era eterno, porque como yo estaba muy chico, era el programa más fome después de creaciones que podía existir. Pero A que en mí me esa encantaba, época una hora te duraba 4, po. claro, a ver, a mí me encantaba, por ejemplo, Magnetoscopio Musical. Yo seguía Magnetoscopio Musical siempre. De hecho, el tema característico de Magnetoscopio Musical era un sampler de 3 temas del disco Gone to Heart de Barclay James Harvest. Y me gusta tanto a causa de esta presentación que tengo 2 copias en LP de ese disco. Lo tengo en edición portuguesa y en edición estadounidense. Así tanto. Y Y hay que la acordar que Valerie Roth. Con el papá, sí. ¿cómo tan nada que salió? Pero bueno, hay nada que claro, nada que salió el padre, pero bueno, y curiosamente el padre también defendía a Michael Jackson. Lo otro también curioso es que ahí teníamos en esa época también Cosmos. Sí, qué buena serie. Era muy buena serie. Ahí podíamos ver, por ejemplo, yo me daban todos los años, calculo hasta como el año 85, por última vez, 85 creo, el de Carmina Burana, la versión de la UFA del año 75 con dirección de Jean-Pierre Ponel. Oye, ¿y en Cosmos no había musicalización de Vangelis o de...? Había ¿Cómo se llama? Vangelis, pero curiosamente, y no aparecen los discos, habían temas de Edgar Froese, de Tangerine Dream, estaba el tema I'm Gonna Cut You Into Little Pieces, este tema que es de Pink Floyd, aparecía. Habían varios que no aparecían en el disco, pero en varios temas estaba Larry Hart, había Dark, había Duke Ellington, habían varios muy, muy, muy buenos, que ese era el tema representativo era sacado ¿cómo se llama de Heaven and Hell de Vangelis, pero también salió el Pulsar, también del Ese Alveo no era un Sí, programa, ese no quizás era un me programa acuerdo. chileno, ¿no? Ese era el de Carl Sagan, claro, pero eso era parte justamente de creaciones o un mundo 81, un mundo 82, un Holguín, mundo de, 83, de Holguín. Tenía que ver de Holguín ahí, ¿no? Holguín, exactamente. Sí, Y la que tuvieron, musicalización yo me acuerdo mucho de eso, sobre todo las canciones de Vangelis, el Pulsar, todas esas cosas. y también habían representaciones en programa infantil, representaban escenas de Crónicas Marcianas, yo me acuerdo también. En el 13 estaba la miniserie, obviamente con ciertos cortes como miniserie de Crónicas Marcianas, que era bastante decente. Lo que pasa es que eran, claro, Crónicas Marcianas con diferentes personajes, pero ahí todo lo conjugaban con personajes conectados entre sí, y de hecho varios episodios que podían ocurrir con diferentes protagonistas los conjugaban que ocurría al personaje de Rock Hudson en esa época. Entonces, para darle cierta unidad, habían ciertos cortes que no agregaron, por ejemplo, el del marciano que para camuflajearse adoptaba la presencia de las personas que dominaban ese entorno, y de repente cuando se escondía en una iglesia adoptaba la apariencia de Jesús de manera involuntaria. Era como un mecanismo de camuflaje
que reaccionaba al verse ante un ¿cómo se llama? Un sacerdote. Y ese, por ejemplo, esa parte está cortada, pero hay varios episodios que se tira bien buena esa miniserie con el poco presupuesto que había. Recordemos que hasta el día de hoy cortan la escena de Artax muriendo en el pantano de la desesperación o como se llame, algo que recordó Rodrigo el Monarca en un episodio anterior. Estamos hablando de la historia interminable. Yo me acuerdo lo vi cuando la vez, o una de las poquísimas veces que la dieron en televisión, en un principio lo daban completo, pero después cuando lo siguieron dando, no solamente cortaban esa parte, cortaban algunas otras más. Y ahora cortan en la escena cuando atraviesa las esfinges, porque cuando... ¿También? Sí, porque no se acuerdan cómo pero- eran las esfinges. Sí, pues, pero es que el mismo Ah, cierto. el autor del libro dijo que eso era un par de prostitutas. What? Dijo, para él la película solo mostraba un par de prostitutas. Eso dijo no el le autor gustó. del libro. Sí, Michael No le Ende gustó odió la película y tendrá sus razones, pero yo la amé esa película y la sigo amando hasta el día de hoy por todos sus efectos prácticos y todo lo que se ve ahí es real y tiene un peso y es De hecho, todo lo contrario a lo que vemos hoy en día, que son cabezas flotando y todo digital y una mierda. de hecho nos motivó a leer el libro. Justamente, yo leí el libro después de ver la película unas 6 veces en el cine, la fui a ver. Con Gremlins ¿Viste también. la 3? No, quedé en la 1. La 2 y la 3 son mal. Me pasó como con los Transformers, que vi la primera Transformers de Michael Bay, vi la segunda y dije, esto no es para mí. Y de ahí no vi ninguna de las 4 que vinieron, que No te perdiste nada. yo me lo imagino, la primera y de ahí la segunda dije, no, esta cuestión está yendo por otro lado. Ese no es Optimus Prime el que aparece en... No es, El asesino psicópata, weón. ese asesino psicópata no es el Optimus Prime que yo conocía. Ya no es lo que era, ya no es lo que era. Y volvemos ahí a criticar, ¿no? Estos viejos de mierda. Pero es que los Generación Z critican tanto, o sea, está mal que critique a alguien mayor, pero un ¿Tú dices Generación la Z... generación Snowflake? Claro, por ¿Qué pasó con ejemplo. Es que Snowflake y Safe critican Space? mucho fondo y nosotros, o sea, porque critican muchas formas y nosotros criticamos el fondo también. Sí, curiosamente, que el amo del calabozo se haya acordado mucho mejor del autor, él viene de, ¿cómo se llama el club de la pelea, el término? Chuck Palahniuk. Sí, y justamente él mismo en una entrevista deja muy mal en su declaración, deja muy mal a los millennials y a la generación Z. Claro, Entonces, sí, ese de la generación Snowflake, lo de Snowflake, lo del copito de nieve, efectivamente, como dice Horticario, se le atribuye a Chuck Palahniuk, autor del Fight Club, esa famosa película en realidad, porque muy pocos saben que está basada en la novela de Palahniuk. Y Palahniuk tiene una novela que me gusta más que el Club de la Pelea, que se llama Rant, que tiene que ver con viajes en el tiempo. Justamente ahí, en esa novela, que es una novela de ciencia ficción, pero muy atípica, al estilo de varios escritores norteamericanos que son como outsiders, como Palahniuk, como el autor del, ¿cómo se llama? El arco iris de gravedad, Pynchon, Thomas Pynchon, el propio, ¿cómo se llama el que hizo esta hora? Ya se me van los nombres. El de No Country for Old Men. No Country for Old Men y la película donde Viggo Mortensen anda por un futuro post-apocalíptico donde todo se quemó con su hijo. Averigüe. ustedes tienen mejor memoria que yo en eso. Me estoy refiriendo más a Cormac McCarthy. Ese es el autor, Cormac Ahí McCarthy. Son autores que no son de ciencia ficción, pero a veces rozan, se acercan al género. Y me perdí porque estaba hablando, por qué llegué a Cormac McCarthy. No. ¿Estás Sí, con el club de la pelea? del Club de la Pelea, Rant. Con esa generación de Sí, autores. en Rant es un libro que es como muy... es un libro, Rant yo lo leí hace como unos 10 años, creo, 8 años más o menos. Y tenía, en una parte hablaba justamente de unas niñas, unos de estos millennials ¿De que... despotricar o no? Sí, despotricada, porque esta era una pareja que tenía una hija que era gótica y la niña lo único que quería era tener de mascota un murciélago. La weá que el murciélago la muerde y le contagia la rabia. Y de ahí se empieza a desencadenar una cuestión que es como la que estamos viviendo hoy en día. Y el personaje Rant, era como inmune al virus que esta pandemia que se había esparcido. Y el tipo viajaba en el tiempo. Y además ahí, a raíz de esta pandemia, se producía en la sociedad
que existía la gente que vivía vivía de día y la que vivía de noche. Entonces, si tú eras de los que vivían de noche, obviamente no podías salir de día y dormías de día y toda la guay, y después trabajabas durante la noche y hacías todo durante la noche. Entonces el día la sociedad estaba dividida en función a 12 horas que te tocaba vivir a ti, podías salir a la calle, trabajar y toda la guay, y después tenías que quedarte. No me acuerdo si eso eran por turnos o te tocaba siempre estar de día o siempre estar de noche. Pero es una novela que yo estaba recordando harto, no, la tenía en el libro, no la tengo digital ni nada, no la he vuelto a leer, pero me estaba acordando bastante de las temáticas que trataba, que son muy pertinentes y contingentes con esto que ahora, hoy día, como esto lo vamos a subir pronto, hoy en Santiago, que creo que el único que está en Santiago es Horticario. Se supone que históricamente se vive la primera como gran cuarentena en que casi todas las comunas de Santiago han entrado en cuarentena. Y eso lo dejamos aquí como un testimonio que va a quedar para hasta que YouTube deje de funcionar. Así que terminemos con eso, Horticario. Cuéntanos. Esta es la última transmisión. La última transmisión, pero después se viene la lucha the por el agua. The end is the beginning is the end. A todo esto, me encanta este tipo de detalles que menciona siempre el amo del calabozo. Que una de las cosas que también me encanta de las invitaciones es escuchar al amo del calabozo hablar de novelas de ciencia ficción y cómo conecta con la realidad cotidiana. Pero, Horticario, cuéntanos entonces, para terminar, ¿cómo estás viviendo esto? Hoy día partió, tu comuna está en cuarentena, ¿no? No, de hecho hace mucho que no quisiera, hace tiempo que no está en cuarentena. Fue de las primeras en estar en cuarentena, de hecho. Y ahora por eso ahora no está en cuarentena. Ahora no está en cuarentena, que es las reglas y lo que se dice, salir lo justo y necesario, salir con mascarilla, mantener distancia, ir específicamente donde tiene que ir, etcétera. La única diferencia es que ahora uno no necesita salvoconducto, es la única y mayor diferencia con las otras comunas, es lo único, y de hecho igual no se puede salir de noche, y es lo mismo, si lo único nomás que no hay que pedir salvoconducto a carabineros. ¿Y tú has tenido la sensación en algún momento de estar viviendo en algo como 1984 o alguna de estas historias apocalípticas o postapocalípticas que eran muy comunes en los años 80, el día después y todas esas cosas? ¿Has tenido esa sensación o no? ¿Se va asimilando y se va actuando acorde? Es que de partida con el tipo de vida que uno lleva, en verdad la diferencia es bien poca. Es muy poca, así quizás, y de hecho encuentro que en la calle hay mucha gente. me preocupa que haya mucha gente todavía en las calles. Y para de repente ir al supermercado o algo así hay que hacer fila, pero es como la máxima diferencia. Lo preocupante, eso sí, es la cosa, y para todo el mundo, la cosa laboral. Sobre todo en mi área. ¿Tu área ha sido afectada, Pablo, no? ¿El área de la ilustración? A ver, en lo mío, por ejemplo, que parte de mi trabajo que tiene que ver con publicidad, ya cuando empezó lo de las manifestaciones en octubre del año pasado, la inversión en publicidad bajó un 60%. Es decir, desde octubre del año pasado había un 40% de inversión en publicidad. Y ahora hay nada. De hecho, mucha de la publicidad que yo veo en internet o en alguna cosa, en algún medio, es reciclada. Que no significa que uno no haga cosas, todo eso, pero es por eso digo, es un momento y un periodo en que hay que adaptarse, acomodarse. Ahora, por ejemplo, yo estoy viendo en adoptar lo que es Twitch y hacer algunos videos de dibujar en vivo, sobre todo porque de repente hay quienes se dedican a eso, a mostrar procesos de dibujo en vivo, que no es tan fácil, pero claro, es una cosa de ver. Entonces por eso uno tiene que ir acomodándose a las nuevas condiciones. Nuevas condiciones y sacarle la nueva normalidad. Sí, a mí yo ando en teoría tranquilo porque asumo que en algún momento va a salir alguna vacuna y nos permita volver a una realidad un poquito más sensata, pero ya lo vacunaron. O sea, no te pongas así, señor. Y el asunto es que ¿qué pasa si no encuentro una vacuna satisfactoria? Cagamos, pues. Vamos a tener ahí que se vienen los zombies, pues. Todavía el virus no crea zombies, pero ¿y la vacuna?
Y con esos reconfortantes pensamientos concluimos el episodio del día de hoy. Gracias, muchachos, por acompañarme. Muy buena noche. Buenas noches. Ya nos despedimos, pero no, Ahí se ven. es para Buenas terminar noches.